Buen día, muchachos. Ya me parece que esperamos suficiente. Continuaremos con lo que estábamos haciendo el día de ayer. Estábamos viendo este ejercicio, ¿verdad? Que nos pedía calcular la tensión efectiva, tensión total y presión de poros en puntos A, B, C y D. Ya, entonces hemos quedado en el punto B, ¿no? Ya habíamos calculado la tensión, todas las tensiones para el punto B. Ahora vamos a continuar con el punto C. Antes de continuar, ¿se escucha bien el audio? Sí, Inge, se escucha. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a empezar con el punto C. Todo para el punto C. Entonces, en el punto C, las mismas definiciones, ¿no? Primeramente calcular la tensión total, la tensión de poros o la presión de poros y, por último, calcular la tensión efectiva. Ese siempre va a ser el orden para calcular. La tensión efectiva, perdón, la tensión total en el punto C tendría que ser la tensión en este punto, ¿no? Recuerden que la tensión total básicamente depende de todo lo que esté por encima del punto, ¿no? Entonces, por encima del punto están dos estratos en este punto, dos estratos, el estrato llamado capa 1 y el estrato llamado capa 2, ¿no? Entonces, se tiene que tener el cuidado ahora de hacer el trabajo para esas dos capas, ¿no? No se puede directamente asumir una de las capas y olvidarse de la otra. O usar solamente un peso específico para ambas capas, ambas profundidades, ¿no? El punto C, si ubican ustedes, tiene una profundidad de H1 más H2. H1 es 1.5, H2 1.83. Entre ambos hacen 3.33, ¿no? Entonces, el punto C está a una profundidad de 3.33. Entonces, vamos a empezar con el análisis del punto C. Empezamos con las tensiones totales. La tensión total en el punto C, lo decíamos, recuerdan ustedes que tiene que ver con el peso. Entonces va a ser el peso que está encima del punto C, va a ser el peso de la capa 1, el peso de la capa 2. Entonces, para esto va a tener que ser la tensión de 1, le hemos llamado para la capa 1, D nomás estaba, ¿no? Tensión D para la capa 1 por una altura H1. Eso recuerdan ustedes que, si recuerdan en la deducción que hicimos ayer, tenía que ver con el peso sobre la superficie, ¿no? Entonces, el peso de esta capa 1 por la altura 1 nos va a dar esta capa. Ahora la siguiente capa debemos de sumar. Una propiedad que tiene las tensiones totales, ojo, con las totales, es que se puede adicionar. Entonces, tenemos que sumarle la tensión que se provoca a consecuencia de la capa 2, ¿no? Y esa tensión total en la capa 2 va a ser la tensión, perdón, el peso específico le llama saturado. Le vamos a colocar un apóstrofe de 2 indicando de que es de la capa 2, ¿no? Porque si se ubican acá en la capa 3 también tenemos un SAT, pero le vamos a colocar el número 2, ¿no? Por peso específico por altura. La altura que tiene este estrato es H2. Entonces sería por H2. Ya estamos tomando en cuenta las dos capas, ¿no? Entonces, si ubican ustedes al ejercicio de ayer,
este producto de acá es similar a este otro producto. Ya le habíamos puesto el 1, ¿no? Porque era de la capa 1. Entonces, es similar a este producto. Por lo tanto, todo esto es la tensión total en el punto B, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría entonces? Estamos haciéndolo ahorita así a detalle para que en el futuro ya sepan de dónde salen las cosas, ¿verdad? Tensión en C va a ser a la tensión que existía en B más lo que tenemos ahora, ¿no? Este saturado 2 por la altura H2. Ya con esta ecuación, lo único que nos queda es reemplazar los datos y vamos a reemplazar la tensión en C es igual a la tensión en B. La tensión total en B nos salió 26,4. Está acá, recuerden que lo calculamos ya, la tensión total en B está acá. Como estamos trabajando todo en kilonewtons, no vamos a tener problemas con las unidades. Directamente, sin colocar las unidades, nos vamos a sumar el peso específico saturado de la capa 2. La capa 2 tiene un peso específico de 18,87. Por una altura H2, esa capa tiene una altura de 1,83. 1,83 metros. Si me ayudan con esa operación, ya voy a tener la tensión total en el punto C. 60,93, hija. Muchas gracias. 60,93. Estamos hablando de unidades de kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? Ya tenemos la tensión total. Ahora nos vamos a la presión de poros. La presión de poros, recuerden ustedes, está definido como, lo voy a colocar acá, el peso específico del agua por la altura piezométrica del punto, ¿no? HP. Entonces, el peso específico del agua va a ser universal. Lo que sí va a cambiar es la altura piezométrica del punto C. Entonces, todo lo pondremos en punto C. Acá también punto C. ¿Cuánto es la altura piezométrica para el punto C? Que me refiero que cuando yo ponga un piezómetro en este punto, el piezómetro, ¿cuánto me va a marcar de altura de agua? De presión manométrica también, ustedes lo conocen, creo, ¿verdad? Pregunta general. ¿Cuánto va a marcar el piezómetro si yo lo pongo en el punto C? Cero, Inge. 1,83. H2, Inge. H2. La altura 2. Muy bien, ¿no? Entonces, si yo pongo un manómetro en U o un piezómetro acá a este nivel, entonces se los voy a dibujar para los que no entienden. Creo que algunos no me están entendiendo. Sí, hay varios que ya me han dado la respuesta y es H2. Hay varias personas que todavía no están entendiendo la idea, ¿no? Entonces, voy a dibujar acá un piezómetro. Más fácil es colocar un manómetro en U, ¿no? Entonces, yo voy a poner acá un manómetro a la altura de este punto. Un manómetro en U. Estoy colocando un manómetro acá, en U, y conecto al punto C, y esa, ustedes recuerdan, por presión hidráulica, por sus cursos de física, la presión hidráulica va a hacer de que esto
se llene de agua, vaya hasta acá y el agua suba, va a marcar este nivel de agua, ¿no? Hasta acá se va a llenar de agua. Si ustedes puedan su cursito de física, ¿no? Entonces, por presión hidráulica, el agua va a entrar por acá, va a ir y va a subirse hasta acá. Esta es la altura piezométrica, que quiere decir que es la altura entre el punto este, perdón si está medio choco, ¿no? Y esa va a ser la altura piezométrica 2, ¿no? Si yo conecto un manómetro acá, lo conecto, el agua sube por presión hidráulica, va a subir hasta este mismo nivel, ¿no? Va a buscar el nivel freático. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, siempre va a ser la altura a la que se encuentra el nivel freático, porque por condiciones de equilibrio, de hidrostática, esto tiene que llegar en un equilibrio, ¿verdad? Entonces, esta altura manométrica HP del punto, por si acaso era C, no eran 2, ¿no? La altura manométrica del punto C siempre va a ser la altura a la que se encuentre o la profundidad a la que se encuentre debajo de el nivel freático, ¿no? Y ahí que en el punto 2, como si ustedes conectaban acá, el agua no iba a subir porque es hasta acá nomás, ¿no? Entonces, por eso les salía que esa altura piezométrica era 0 para el punto B, pero para el punto C ya cambia la idea, ¿no? Conectamos el piezómetro, el agua va a subir hasta el mismo nivel del nivel freático. Entonces ya no hay que tanto analizar, conectar, nada, ¿no? Directamente ya ustedes tienen que llegar a entender de que esa altura piezométrica va a ser a la profundidad a partir del nivel freático en el que se encuentre. Entonces, nos vamos a reemplazar eso, como varios también ya lo habían indicado. Esa altura va a ser la altura H2, vale decir 1.83. Entonces, reemplazo esos valores acá. Estamos en kilonewtons metro. Entonces, las unidades de kilonewtons metro cúbico para el peso específico del agua, recuerdan ustedes, y lo hemos deducido, es 9,81 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Y esa altura altura piezométrica es igual a 1,83. 1,83. ¿Cuánto le sale a sus compañeros? 17,95. Muchas gracias. Entonces, la presión de poros en el punto C, también conocido como presión intersticial, me sale 17, disculpe señorita, se me fue. 95, hijo. Muchas gracias. 17,95 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Ya tenemos la tensión. Hasta acá, digamos que se hacen los análisis. A partir de ahora, solamente ya es reemplazar en la ecuación para hallar la tensión efectiva en el punto C. ¿Y cómo? Está dada la ecuación, la tensión total menos la presión de poros en el punto, ¿no? Ya tenemos ambos. Por lo tanto, la tensión en el punto C va a ser igual a la total. La total nos salió 60,93. Al que le tenemos que restar 17,95. ¿Cuánto le sale eso, señores? 42,98. Entonces me voy a subir acá arriba para después. 42,98 kilonewtons metro cuadrado. Esta es la tensión efectiva en el punto C. Entonces ya tenemos también este valor. ¿Se dan de cuenta ustedes? Esto de analizar tensión es básicamente sencillo. Lo único que tienen que, los conceptos que les recuerdo y avanzamos ayer, los conceptos que tienen que quedar claro son básicamente la tensión efectiva, ¿verdad? La tensión efectiva tiene que ver con las fuerzas que se transmiten de partícula sólida a partícula sólida
en una determinada superficie, ¿no? La presión de poros tiene que ver con la presión hidráulica que se produce en el punto de análisis, ¿no? Básicamente, presión hidráulica. Por eso es H, por eso es peso específico por H, ¿no? Eso era lo que nos han enseñado en física. Y por último, la presión total siempre es la presión, la suma de presión efectiva más presión de poros, ¿no? Esa es la total. La total tiene que ver con la presión que soporta la combinación de poros y de partículas sólidas. Esa presión está definida como presión total, ¿no? Entonces, seguiremos. Ahora nos vamos al punto D. Las cosas ya se van poniendo más fáciles mientras más ejercicio hagamos. Entonces, para el punto C, perdón, el punto D. El punto D, por si acaso, es acá, justo en la superficie de la roca, no se nota mucho, lo vamos a colocar acá. Seguramente en el libro se olvidaron colocar ese punto, ¿no? Entonces, el punto C es acá, D, perdón. Ahí es el punto D. Entonces, ese punto está justo en, en la superficie de contacto entre la capa 2 y la capa de Zucca, ¿no? Ese punto D tenemos que iniciar igual de la misma forma con una tensión total. Ya no vamos a hacer toda esta deducción que hicimos acá, porque esto es básicamente una deducción. Nos vamos a directamente a inferir. ¿Qué quiero decir? Con esta idea vamos a sacar de que el punto D tiene por encima 3 capas en esta oportunidad. La capa 1, la capa 2 y la capa 3. Entonces, al tener ahora 3 capas por encima del punto, ya van a haber 3 sumandos. Vale decir que vamos a tener 3 sumandos. 2 de ellos ya son conocidos. ¿Se acuerdan que ya hemos calculado para este primer punto la tensión y para esta segunda capa la tensión en C? ¿Se acuerdan? Entonces, solamente nos restaría esta otra parte. Para no volver a hacer lo mismo, porque también se puede volver a hacer lo mismo, ¿no? Ustedes directamente hacen lo que se ha hecho acá y reemplazar directamente los valores se puede también, ¿no? Pero para no volver a hacer la misma operación, porque estas operaciones ya están hechas, podemos inferir que la tensión en D va a ser la tensión en B más la tensión total en C. Esos dos son los que están por encima y ya estaban calculados, esto y esto. Y nos queda la tensión de esta otra capa, ¿no? El peso de esa capa va a ser igual a peso específico saturado 3. Saturado 3, 1, 2, 3. Por la altura. Y esa altura se llama H3. Entonces ya estamos directamente deduciendo, ya no estamos desglosando, ¿no? Y ya podemos reemplazar la tensión en D, nos va a dar. La tensión en B ya teníamos, es 26, ojo que estamos hablando ahorita de totales, 26,4 más la tensión total en C, 60,93 más lo que nos resta por peso específico saturado 3, 19,65 por H3, 2,44. Entonces acá vamos a colocar 2,44. Operación, ¿cuánto sale, muchachos? $135,28. Gracias. Ya tenemos el total y nos vamos a
la presión de poros. La presión de poros en D es igual a... Entonces, acá necesitamos también el peso específico del agua y la altura piezométrica del punto D, ¿no? Entonces, la altura piezométrica del punto D, si se van ustedes acá a la figura, si se van aquí en esta figurita, en ese nivel va a haber esta altura piezométrica, ¿no? Entonces, desde acá hasta acá va a darnos, si yo incrusto aquí un manómetro o un piezómetro, y yo pongo el manómetro, la altura siempre me va a marcar el nivel freático, ¿no? Entonces, esa altura es desde acá hasta acá, ¿no? Y vale H2 más H3. Entonces, esa altura piezométrica para nosotros es H2 más H3. Y eso lo vamos a colocar acá. Lo vamos a traducir en una fórmula. H2 más H3. Y reemplazamos los datos, ¿no? La presión en el punto D, presión de poros, es igual a 9,81 por paréntesis H2. H2 es 1,83 más 2,44. ¿Cuánto les sale a esos señores? 20.39, Inge. 41,85. A ver, 85. a ver, 2 más 3, 3,5, tiene que ser algo así como 41, Sí, Inge, 41.88. 85. tenemos varias opciones, ¿no? Ya, yo voy a verificar acá de todas maneras, 1,83 más 2,44, todo por 9,80. 41,89 me sale, redondeado, ¿no? Sí. Aprendan a redondear también, muchachos. Está bien, ¿no? Ya, entonces tenemos ya la presión de poros en D. Y por último nos falta la que ya es más sencilla, solamente es aplicar la definición, la tensión efectiva en el punto D. La tensión efectiva es la tensión total en D menos la presión de poros en el punto D. Entonces solamente ya nos queda reemplazar y es igual a que 135,28 les restamos 41,89. ¿Cuánto les sale eso? Vamos a calibrar nuestras calculadoras. 93,39. ¿Todos les salió eso? Ingeniero, está bien. Gracias. Entonces, con esto habríamos calculado todos los valores que nos pedían calcular en el ejercicio, ¿no? Tensiones totales, tensiones efectivas, presión de poros para los puntos A, B, C y D. Como ustedes lo podrán ver, no hay mucha complejidad, solamente es ubicarse, recordar lo que es una altura piezométrica, tal vez eso es lo más complicado, ¿no? Y recordar también los conceptos de tensión. ¿Qué es una tensión? Tensión es fuerza sobre aire. ¿No? ¿Alguna duda de esta parte del ejercicio, muchacho? Inge, una pregunta, me he perdido en la parte. ¿Por qué el peso del agua es 9.81? Voy a saber por qué es 981. ¿Usted estaba en las primeras clases de mecánica de suelos en aula, cuando estábamos en aula? Sí, Inge.
¿Y usted recuerda cómo deducimos el 981? ¿Por qué el peso específico es 981? Entonces buscan en sus cuadernos, los que no están en su cama, porque he visto que varios están en la cama echados, ¿no? Busquen sus cuadernos y vayan a la deducción de por qué 981. Y en principio de clases ese día les dije que este valor tiene que ingresar en su memoria, ¿ya? Tienen que recordarse toda su vida los pesos específicos del agua, porque siempre van a necesitarlo, ya no solamente mecánica de suelo, sino en varias otras materias hemos usado siempre el peso específico del agua. Entonces, tenemos que saber las unidades en los diferentes sistemas, ¿no? En el sistema internacional, kilonewtons metro cuadrado, el peso específico del agua es 9,81. ¿Ya? Si ustedes no tienen la deducción, pueden ir a buscarlo en el internet, ¿no? Pero ya hicimos la deducción en una de las primeras clases de mecánica de suelos. Para kilogramos metro cúbico, en kilogramos metro cúbico, el peso específico del agua en 1000, ¿no? Entonces, si buscan ustedes en bibliografías, están. Y yo les demostré en clases, ¿no? Por qué es 981 el peso específico del agua, ¿no? Ah, sí, sí, que ya recuerdo y nos explicó sobre la anotación más de Infinity, es más que recuerdo. Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar nuestros apuntes sobre los primeros días, ¿no? ¿Alguna duda más, compañeros? El peso específico del agua siempre es conocido. Entonces, siempre, por lo menos en lo que respecta a nivel del mar, ¿no? Porque este valor de 9,81 de la gravedad es a nivel del mar. A nivel de La Paz está por sus 9,72, 9,73, algunos laboratorios nos dicen que es 9,79, hay diversos valores para el valor de la aceleración de la gravedad en La Paz, ¿no? Y otro chiste también va a ser en el Alto, ya, o sea, debe cambiar, ¿no? Porque son más de 4.000 metros que están en el Alto. Pero nos vamos a poner a deducir eso, ¿no? Y yo supongo que todos los docentes nos están enseñando con 9,81, la gravedad, aceleración de la gravedad, 9,81, ¿no? Pero aclararles que es a nivel del mar, ¿no? ¿Alguna duda más, muchachos? Con respecto a los ejercicios. Si no hay más dudas, nos vamos a pasar al ejercicio número 2, pero cambiaremos de sesión porque acá solo nos quedan minutos. Les voy a pedir que antes de ir retirarnos pongamos nuestros códigos, todos los que estamos, los 35 estudiantes que están en línea, por favor, pónganme sus códigos en este momento antes que termine esta sesión, ¿no? Tenemos unos minutos antes que termine esta sesión. Digítenme los códigos, ¿no? Que algunos estoy viendo que están levantando la mano, ¿no? No levanten la mano, solo digiten el código. Suficiente con que lo hagan una sola vez. Hemos decidido hacerlo de esta manera el control de asistencia porque tenía muchos problemas, ¿no? Con los nombres que ustedes se ponen que se han puesto acá en el Zoom. Algunos tienen nombres de celular, algunos no les gusta su primer apellido, le han puesto el segundo apellido, algunos no les gusta sus nombres, lo han cambiado su seudónimo, lo han puesto y su apellido y todo, no los podían encontrar en las listas. Entonces, por eso he decidido mejor que coloquen ahora sus códigos para que ya no tenga ese problema y no me tarde mucho en hacer las asistencias de la lista, ¿no? Entonces, me parece que ya no hay nadie más. Nos vamos a la sesión, vamos dejando esta sesión, nos vamos en la sesión número 2, ¿no? Esa que dice 11. 11:00. Nos vemos ahí, muchachos.
Disculpe, ¿cuál es el tema? El tractor más que llegue. Bueno, muchachos, continuaremos con la clase. Déjenme ver, hay una pregunta en el chat. El tema de... ¿Cuál es el tema? ¿No? El tema, los que no estuvieron ayer, día de ayer, o los que me dejaron con cámara prendida y se fueron, con Zoom prendido y se fueron a hacer sus cosas. El tema que empezamos ayer es de esfuerzos en una masa de suelos, ¿no? La respuesta de la señorita Coca. Entonces les comparto nuevamente lo que estábamos viendo. Nos vamos a ir a este otro ejercicio. Este ejercicio también sacado de bibliografía. Me dice, calcule el perfil, consulte en el perfil de suelo que se muestra en la figura. Determine el esfuerzo total, la presión de poros de agua y el esfuerzo efectivo en los puntos A, B, C y D. Básicamente, digamos que similar al ejercicio anterior, ¿no? Entonces, para estos puntos yo tengo que encontrar las tensiones, total tensión de poros y esfuerzo efectivo o presión efectiva también, ¿no? Algunos siguen ingresando, entonces esperaremos un minuto más porque siguen ingresando a la sala. Y ya. Si ustedes analizan y recuerdan un poco, para hacer básicamente los datos que yo necesito para hacer el cálculo de tensiones, tanto como para las totales como para la presión de poros, yo necesito siempre los pesos específicos de un estrato, ¿verdad? Entonces, ustedes verán que en estos estratos ya no me dan el peso específico, ¿no? Si ustedes buscan entre los datos, acá solamente tiene relación de vacíos y gravedad específica. Acá también. Acá me da la gravedad específica y
la humedad. Ya no me dan los pesos específicos, ¿no? Ahora, el truco en este tipo de ejercicios es que yo tengo que calcular esos pesos específicos, ¿no? Y esos pesos específicos, ¿cómo lo calculan? ¿Alguien me puede hacer recordar cómo calcular esos pesos específicos? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido eso? ¿Alguien está en línea? ¿Alguien recuerda cómo calcular los pesos específicos? Hola, ¿alguien está en línea? Sí, ingeniero. ¿Cómo debo calcular los pesos específicos? Masa sobre volumen, ¿qué? A ver. Muy bien, señorita. Masa sobre volumen. En el ejercicio me dan la masa. ¿Me dan el volumen? No. 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 Entonces debo hacer uso de mis conocimientos de... Ahí ya se nota que en el primer parcial se merecían aplazarse, ¿no? Porque no recuerdan nada de pesos específicos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que hemos deducido las fórmulas? ¿Recuerdan que hemos deducido las fórmulas? Hemos deducido fórmulas en función a una gráfica que hicimos, les voy a recordar, porque ustedes deben tenerlo en sus cuadernos. Estábamos en esos momentos en clases presenciales, ¿no? Teníamos esta grafiquita en la que me decía que aquí existe una parte gaseosa, y una parte líquida, una parte sólida, ¿verdad? Y habríamos aprendido a calcular los pesos específicos, ya sea el seco, peso específico saturado, peso específico húmedo o natural, ¿recuerdan? Entonces, para todas estas, en función de las relaciones de vacíos, gravedades específicas, todo eso, si ustedes buscan sus cuadernos, están ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a ayudar con sus cuadernos. Díganme cuál es la fórmula para hacer peso, para calcular el peso específico seco. ¿Sobre el peso sobre el volumen IG? No, El peso del suelo seco sobre el volumen total IG. no. Ingeniero, peso sólido sobre el volumen total. No. Les estoy... Es la gravedad específica por el peso específico del agua sobre uno más la relación de vacíos. Muy bien, señorita. Entonces, ya habíamos deducido en sus cuadernos está que esta ecuación, este valor es igual a la siguiente ecuación. Como me decía la señorita, gravedad específica por el peso específico del agua, abajo uno más la relación de vacíos. Entonces, ustedes buscan, lo deben tener en sus apuntes, ¿no? El peso específico saturado. ¿Recuerdan que también calculamos el peso específico saturado? Vayan a buscar en sus cuadernos. Los que están en la cama, pues muévanse, busquen sus cuadernos y a estudiar, ¿no? De alguna forma tenemos que estudiar, si ustedes no van a estudiar, sino... El peso El peso sólido más saturado peso del agua sobre el el volumen. peso sólido más el peso del agua sobre el volumen del sólido más el volumen de vacíos. Esa es la definición, sí, pero la ecuación a la que llegamos, recuerda que hicimos varios ejercicios con eso, ¿no? Y deben estar también en los ejercicios.
llegamos a la siguiente ecuación. Ya lo voy a poner nomás acá para que ustedes lo busquen en sus cuadernos, deben estar ahí. Es gravedad específica más relación de vacíos entre paréntesis. Todo por el peso específico del agua. 1 más la relación de vacíos, ¿no? Y para el peso específico húmedo, en su condición húmeda, tenemos la siguiente forma. ¿No? Déjenme encontrar una que tenga. Acá estamos. Habíamos deducido que era 1 más la humedad por gravedad específica, peso específico del agua, dividido entre 1 más la relación de vacíos, ¿no? E inclusive, recuerdo que les di una práctica, esa práctica en la que tenían que deducir otras más, ¿verdad? En función agarrando este gráfico que tiene sus componentes que son, por un lado el volumen y por el otro lado el peso. En función a eso y con ayuda de las definiciones les había pedido que demuestren algunas fórmulas, ¿recuerdan? Una práctica. Entonces, de la misma forma ustedes pueden obtener también estas ecuaciones, ¿no? Y deben estar seguramente aquí en sus cuadernos para no perder mucho tiempo. Les hago recuerdo, ¿no? Entonces, esto es peso seco, peso saturado, peso húmedo. En función a cómo está ubicado el estrato que estamos analizando, vamos a poder calcular el peso específico. ¿A qué me refiero? A que para ese tipo de ejercicios yo tengo que aprender a diferenciar qué peso específico necesito para el cálculo de mis tensiones, ¿ya? Básicamente ese es el problema. Y ese es el problema que inclusive en fundaciones chocan con ese problema, ¿no? No saben qué peso específico usar. Para eso nos servía esta lección número 1, ¿no? Entonces, me dice arena seca. Como me dice arena seca, me dice que es una arena seca, entonces yo debo de buscar el peso específico seco, ¿no? Lógico, si tengo arena seca, voy a buscar un peso específico seco. Entonces, para esa primera capa me va a servir esto, ¿no? Esta fórmula va a ser la que yo voy a usar para la primera capa. Ya les decía, vamos a necesitar el peso específico de todos los estratos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer antes de empezar a calcular los esfuerzos, que ya lo vieron ustedes que es sencillo, pero para eso yo necesito los pesos específicos de todas las capas, ¿no? Acá vemos un nivel freático. Solo me dice que tiene arena. Al estar esa arena debajo de un nivel freático, ¿en qué condición entra? ¿Qué peso específico yo debo de usar? Les estoy preguntando, compañeros. Saturado, Inge. Muy bien, señorita. Saturado, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel freático está totalmente por encima de nuestro estrato, ¿no? Entonces, este estrato va a necesitar calcular el saturado. Para este estrato de arcilla, que también está por debajo del nivel freático. No está en contacto con el nivel freático, pero está por debajo del nivel freático. ¿Cuál de estos pesos específicos debo calcular? Este o este. Natural. ¿Natural? Peso específico, natural. ¿Alguna otra respuesta? A ver, creo que a partir de ahora voy a empezar a levantar nombres y a preguntar como si estuviesen en el salón y me van a tener que responder, ¿no? Y así también va a contar la participación
en clases, porque hay momentos en los que no hay nadie, ¿no? Señor David Córdoba, ¿qué peso específico debo usar acá? ¿El saturado? Muy bien, el saturado. Entonces, aclaración para todos los que no le están agarrando o no se recuerdan lo que era nuestro primer ciclo, ¿no? Todos los suelos que están por debajo de un nivel freático, todos los estratos, no importa si están en contacto con el nivel freático o no, pero que estén debajo del nivel freático, siempre van a estar saturados, ¿ya? Siempre están en su condición saturados. Los que están por encima pueden estar secos o pueden estar húmedos, ¿no? Les dije, acá me dice seco, ¿no? Y en algún momento también les decía que la condición seca es difícil de encontrar porque siempre tiene algo de humedad, ¿no? Por lo menos en nuestro medio. Entonces, teóricamente esto está seco, ¿no? Entonces, estos suelos que están por encima del nivel freático son los que pueden estar en su estado seco o en su estado natural, vale decir que contiene humedad, ¿no? Al decir seco, me quiere decir que su humedad es ¿cuánto? ¿Cuánto es la humedad de una arena seca para el señor Esaú Tupa? Señor Esaú, ¿cuánto es la humedad para una arena seca? Señor Esaú. Bueno, ven ustedes que hay personas que no están en sala. Señor Kevin Chile, ¿cuánto es la humedad para una arena seca? 0, Inge, porque es seca y no tiene Lógico, nada ¿no? de contenido de Ustedes han hecho el laboratorio de contenido de humedad, ¿no? Entonces, cuando lo ponen al horno, queda seca y la humedad les tiene que salir 0 en ese momento, ¿no? Muy bien, señor Kevin. Entonces, esos conceptos, señores, no solamente estos conceptos del primer ciclo, ¿no? Del segundo ciclo, del tercer ciclo y este cuarto ciclo que estamos ya por terminar, nos van a ayudar en básicamente toda nuestra vida profesional, ¿no? Más que todo a los que van a ser geotecnistas, ¿no? Y a los que no, por lo menos tienen que saber de conocimiento práctico, ¿no? Saber que una arena seca es humedad de 0, una arcilla que está por debajo, un material que está bajo del nivel freático, su saturación siempre va a ser 100%, cosas así, ¿no? Cosas básicamente entre los ingenieros le llamábamos conocimiento general, ¿no? Los ingenieros tienen que tener esos conocimientos básicos. Y todo lo que hemos avanzado hasta el momento son básicamente conceptos que deben de estar en su cabeza como un conocimiento básico, ¿ya? No es que sean especialistas en lo que es cálculo de manejo de mecánica de suelos, pero sí tiene que estar en un concepto básico, ¿no? Y si ustedes se han ido fijando, básicamente todo lo que hemos avanzado es como una especie de resumen de nuestro texto oficial Mecánica de Suelos de Brajadas, ¿no? Entonces, no estamos avanzando todo, ¿no? Porque no estamos en un curso de especialización, sino en un curso de pregrado en el que ustedes deben de aprender conocimientos básicos para el manejo de la mecánica de suelos. Seguiremos. Como decíamos, necesitamos pesos específicos para los tres. Ya hemos indicado que para este, como es seco, vamos a usar esta fórmula. Para esta arena que está saturada, vamos a usar este saturado. Y para esta arcilla que también está saturada, vamos a necesitar esta que está saturado, ¿no? La única diferencia es que acá no tenemos en esta ecuación la humedad, pero ahorita vamos a hacer los artificios matemáticos para obtener esa humedad, ¿no? Entonces empezaremos con resolver este ejercicio e intentaremos terminar antes de que se nos corte la sesión. Vámonos con, primeramente, el estrato de arena seca. Primero nos vamos a dedicar al cálculo de esos pesos específicos. Primero nos vamos con la arena seca.
esa arena seca necesitamos su peso específico, y ya lo decía uno de los compañeros o compañeras, que ese peso específico va a ser el peso específico seco. Y le vamos a llamar D, porque así se llama a los secos, y le vamos a poner que es de la arena. Como va a ser el único seco, vamos a dejarlo ahí nomás. Sería la gravedad, reemplazamos directamente en la fórmula, ¿no? Y se los voy a copiar acá para que también, cuando estén estudiando esto ustedes, sepan de dónde salió, ¿no? Se los pongo la fórmula y como tenemos todos los datos, directamente ya nos podemos reemplazar y calcular, ¿no? Entonces, ustedes reemplacen en su cuaderno que ese es 2,66 más la relación de vacío 0,55 paréntesis por el peso específico. Vamos a trabajar, como no tenemos ninguna unidad acá, no nos dicen ninguna unidad, nosotros podemos escoger la unidad que esté en nuestro, que sea de nuestro agrado, ¿no? Lo podemos usar en kilogramos fuerza, en toneladas, porque no nos dan unidades, ¿no? Entonces, como nosotros ya conocemos el 981 que está en kilonewtons metro cuadrado, le vamos a poner en esas unidades. Y por debajo tenemos 1 más la relación de vacío 0,55. ¿Cuánto les sale eso, señores? $20.32, Inge. Gracias, 20,32. Si alguien saca otro valor, me dicen, ¿no? Para que podamos verificar realmente. Metro, si estamos hablando de análisis dimensional rápido, ¿no? Esto es adimensional, esto es adimensional, adimensional, adimensional. La única unidad que va a quedar es la unidad de el peso específico del agua. Como habíamos usado en kilonewtons metro cúbico, la unidad de eso va a ser kilonewtons metro cúbico, ¿no? Entonces ya tenemos ese peso específico. Este peso específico. Ahora nos vamos al siguiente estrato. Y el siguiente estrato tiene que ver con la arena. Arena saturada para nuestro caso, ¿no? Y lo vamos a colocar así acá. Vamos a indicar que el siguiente estrato es una arena saturada. Entonces, como es una arena saturada, yo necesito peso específico saturado. Ya se los puse ahí. Tengo el peso específico saturado igual a esa ecuación que está a su izquierda, ¿no? Copiamos GS más la relación de vacíos por el peso específico del agua dividido entre 1 más la relación de vacíos, ¿no? Ojo que para esta arena húmeda, para la arena húmeda, le vamos a llamar a esta arena húmeda 1. Porque tenemos dos saturados, ¿verdad? Dos capas saturadas. Reemplazamos, ¿no? Los datos son diferentes, ojo con eso. Fíjense que en la relación de vacíos cambió. Entonces es 2,66 más 0,48 paréntesis peso específico. Creo que cometimos un error. A ver, ¿quién me dice el error Gazafal que cometimos y nadie se dio de cuenta? En la fórmula del... ¿Por qué ha usado la segunda fórmula para la arena seca? ¿Qué no tenía que ser la primera fórmula? Muy bien, ¿no? Nadie me dijo nada. Cometimos el error de que cuando hacíamos la arena seca, copiamos la fórmula de arena saturada, ¿no? Entonces acá, esta es para arena saturada. No es para arena seca. Para arena seca es esta, ¿no? Entonces corregiremos ese error. Vamos a pausar todo esto porque está mal.
Entonces vamos a colocar la ecuación. Ahora sí, hacemos esta ecuación. Esta ecuación me dice que es GS gamma W sobre 1 más E. Entonces, reemplazando nos va a salir GS 2,66 por 981 dividido entre 1 más la relación de vacío 0,55. Ahora sí, denme esos dos resultados, por favor, tanto para la seca como para la saturada. Ya están las ecuaciones ahí. 16.84, Inge. 16,84. Y para la saturada, 20,81. gracias. Arena saturada 1 es igual a 20,81. Y ya tenemos esto otro. Y nos vamos al siguiente estrato. En el siguiente estrato tenemos una arcilla saturada, ¿no? Entonces también le ponemos acá esto. Esto es una arcilla saturada, ¿no? Y para este caso también vamos a usar la misma fórmula. Y la fórmula es peso específico saturado. Le vamos a llamar 2 para este caso porque tenemos 2 pesos específicos saturados. Es igual a... Vamos a ir a reemplazar directamente la ecuación. Me dice... Tenemos peso específico, perdón. Tenemos como datos gravedad específica y humedad. No tenemos relación de vacíos, ¿no? Entonces... no vamos a poder reemplazar directamente en esta ecuación. Entonces, tenemos que ir a buscar el valor de la relación de vacíos. ¿Quién me ayuda con ese valor de relación de vacíos? ¿Cómo puedo calcular? ¿Recuerdan ustedes de esta, se recuerdan de esta ecuación? Entonces, también les recuerdo esta ecuación que la avanzamos en el primer ciclo. Me dice que la saturación por la relación de vacíos es igual a la gravedad específica por la humedad. Acá tenemos estos dos datos, que son este y este, ¿no? Que es estos dos datos. Entonces, como incógnitas, acá podemos calcular esta relación de vacíos que necesitamos para nuestra ecuación y la saturación, que también es una incógnita, pero que se puede sacar por las condiciones del suelo. ¿Cuánto sería la saturación para esa arcilla saturada? A ver, vamos a preguntar, señorita Viviana. Señorita Viviana, ¿cuánto es la saturación? ¿Cuánto es el valor de esta saturación para esta arcilla saturada? ¿Está presente la señorita Viviana? Entonces, Sí, ¿cuánto sería el valor? me perdí. Ya. Vamos a tener que recordar todo, ¿verdad? Señor Salvador Landívar, nuestro amigo Salvi, ¿cuánto es la saturación para esta arcilla saturada? ¿Está presente el señor Salvador Landívar? Bueno, se fue a almorzar ya, ¿no? Señorita Sindel Ídola, ¿cuánto es la saturación para este suelo? Para esta arcilla saturada, ¿cuánto es el valor de la saturación? Ingeniero, sería 1. Muy bien. Sería 1 o también en tanto por 1 es 1 o en tanto porcentaje es 100%. ¿No? A ver, muy bien, señorita. Entonces, nos vamos
ese es un dato directamente que se saca de la condición del suelo. Como está saturado, automáticamente la saturación es 100% o 1, ¿no? Si es que lo manejamos en tanto por 1. Entonces, al ser para un suelo saturado este valor 1, directamente ya tenemos, ojo que esto es para condiciones saturadas, ya no se aplican directamente para condiciones de saturación distinta a 100%. Entonces, para suelos saturados, esta relación de vacíos va a ser igual a GS por W, ¿no? Si W lo tenemos que usar en tanto por 1 para que podamos tener el resultado correcto, ¿no? Entonces, reemplazamos datos, vamos a tener que GS es igual a 2,74 por la humedad. Les dije que tanto por 1, porque si estamos colocando 1 acá, tiene que ser en tanto por 1 acá. Si colocamos en porcentajes acá, va a ser en porcentajes también acá. Como estamos en tanto por 1, nos vamos a tanto por 1, va a ser 0,3478. ¿Cuánto sale esa relación de vacíos, señores? $0,95. Sí, Inge, 0.95. Bien, gracias. 0,95. Adimensional, porque estos dos valores son adimensionales, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedo calcular lo que es el peso específico saturado para nuestra arcilla saturada. Y le estábamos poniendo un nombre, ¿no? Le hemos bautizado como peso específico saturado 2. Eso es igual a, reemplazamos directamente los valores. GS es 2,74. Tenemos más la relación de vacíos que acabamos de calcular, 0,95. Paréntesis, peso específico 9, me iré más atrás, 9,81. Y abajo 1 más la relación de vacíos, 0,95. ¿Cuánto le sale el peso específico saturado de nuestra arcilla? $18,56. Sí, Inge, 18.56. Gracias. Estamos en kilonewtons metro cúbico. Entonces ya tenemos todos los pesos específicos, ¿no? Con esto ya podemos hacer el mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior, que básicamente era calcular también en A, B, C, D, solamente que las alturas estaban de diferente forma, ¿no? Y en este ejercicio primero nos pedían, sí o sí, nos obligaban a calcular los pesos específicos, ¿no? Y los pesos específicos deben de ser calculados de acuerdo a la condición en las que se encuentren en nuestro estrato, ¿no? Los que están secos. Los que están húmedos, en este caso no hay ninguno que esté húmedo, van a ser con sus húmedos o naturales, ¿no? Y los que estén por debajo del nivel freático son los que tienen que ser saturados, ¿no? Entonces, hemos recordado algo del primer ciclo. Ojo, que ese primer ciclo es la clave, básicamente está inclusive en fundaciones, para poder calcular esos pesos específicos, ¿no? Con esta idea vamos a dejar acá la clase. Ya nos quedan minutos más para que finalice esta sesión. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos, compañeros, hasta el momento de este ejercicio? Vamos a hacer esa hermenéutica ya. A partir de ahora, cualquier consulta que la haga, ya la voy a hacer con nombre y apellido, y así me voy a dar de cuenta quién me dejó solo, ¿no? ¿Quién me dejó en la pantalla y quién no está haciendo caso quién no está en las clases realmente, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? A esto nos falta todavía calcular el punto A, B, C y D.
que lo vamos a dejar como práctica, ¿ya? Entonces, la práctica 1 va a consistir en eso. Hoy es nuestra última clase, ¿no? La práctica 1 para este ciclo va a consistir en calcular las tensiones efectivas o esfuerzos, efectivas totales y presión de poros en los puntos A, B, C y D. Tomen como una guía al ejercicio 1. Esto se los voy a subir al WhatsApp porque la plataforma sigue con su... está amotinado, sigue la plataforma, ¿no? Entonces les voy a subir este ejercicio y el primer ejercicio a la plataforma. Entonces la práctica 1, ojo, y lo vamos a anotar acá. La práctica 1 va a ser igual, va a ser lo siguiente, ¿no? Práctica 1. La práctica 1 de este ciclo es calcular estas tensiones, ¿no? Tensión total en los puntos A, B, C y D. Esa es la práctica 1, ¿no? Ya hemos calculado los pesos específicos, que era lo diferente en este ejercicio al anterior, ¿no? Eso era lo único diferente. Lo demás es el mismo procedimiento. Por favor, les voy a pedir que la práctica las hagan conscientemente. Mientras hagan, van a surgir las dudas y aclarando esas dudas van a estar ustedes en el examen sin ningún problema, ¿no? Ojo, ¿por qué? Porque en sus exámenes, por lo menos de los que me han mandado al correo, y que es los que he podido revisar, están ahí medio que malucos, ¿no? No les ha ido muy bien en los exámenes. Y precisamente se ve cuando las prácticas son copia fiel de otras prácticas, los exámenes también muestran sus falencias, ¿no? Claro, es bien fácil, es directamente proporcional, como decimos los ingenieros. Si no hay más dudas, compañeros, esto se lo subo a al WhatsApp. Dejaríamos aquí la clase. ¿Alguna duda, muchachos? Muchachos y muchachas. Y que la práctica es para el próximo jueves, ¿no? Sí, para el próximo jueves, ¿no? Si la plataforma está, lo van a subir a la plataforma, ¿no? Veremos qué pasa en estos días la plataforma. Si no está en la plataforma, entonces yo les voy a mandar o bien un correo o bien a mi WhatsApp, yo les voy a instruir, ¿no? Vamos a ver cómo están las cosas hasta esos días. ¿Dudas? Nos queda un minuto. Bueno, como no encuentro más dudas. Muchachos, nos vemos el día lunes en nuestra siguiente clase. Tengan buen fin de semana. Por si acaso el lunes pasamos clase. Tengo entendido de que el lunes no existe circulación, pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Nuestras clases son normales el día lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Jorge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.